Buenos días. Estamos a miércoles y ya prácticamente sobre los finales de la epístola de Pablo a Filemón. Nos tocaría hoy meditar en los versículos 19 y 20. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ayer mencionábamos en el devocional que no sabemos si Onésimo conocía lo que la carta contenía de Pablo a Filemón. Sí sabemos obviamente que posteriormente la debió conocer, porque la carta no solo fue leída por Filemón, sino que fue compartida por toda la iglesia para quedar como un documento que llegó a integrarse en el canon bíblico y hoy forma parte de la Sagrada Escritura para los creyentes. Ahora bien, Pablo esperaba que Filemón respondiera a su petición. Hace 2 semanas prácticamente, al introducirnos en esta epístola, yo titulé el mensaje Perdón. Parece ser la palabra más difícil. ¿Qué hay de nuestra responsabilidad en cumplir nuestras promesas? Dice el devocional de este día por la mitad más o menos de la meditación. ¿Qué pasa cuando hay falta de perdón o cuando nosotros no respondemos en la medida en que también hemos sido perdonados? Tener un espíritu no perdonador es como cargar con un costal de cemento todo el día en nuestras espaldas. Si nos negamos a perdonar en nuestro corazón, llevamos un peso que Dios no desea que llevemos a cuestas. La falta de perdón se convierte en una carga pesada. Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero vamos a considerar rápidamente algunos aspectos. La falta de perdón bloquea la puerta a la salvación y al perdón de Dios, es decir, dejo de mantenerme bendecible. El perdón abre la puerta hacia la salvación y al perdón de Dios, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice Mateo 6, 14, 15. Es decir, que se levanta un obstáculo en la experiencia de salvación diaria, en la bendición que Dios quiere comunicarme, pero yo impido que el Señor la derrame sobre mí. La falta de perdón propicia el crecimiento de una raíz de amargura, mientras que el perdón impide que esa raíz de amargura se profundice. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón abre la puerta para que Satanás entre en nuestras vidas. El perdón cierra la puerta para que Satanás no tenga acceso a nuestras vidas. Pablo le dice a los Corintios capítulo 2 versículo 10, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón nos hace caminar en la oscuridad y en tinieblas espirituales. El perdón nos saca a la luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Podemos vivir la vida cristiana como ciegos por causa de la falta de perdón. La falta de perdón proviene de Satanás. El perdón viene de Dios.
Santiago 3, 14 y 15 dice, si tenéis celos amargos, si contención en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La falta de perdón es evidencia de un corazón sin Dios. El perdón es evidencia de un corazón piadoso. En Job 36, verso 13 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. La falta de perdón nos hace esclavos del pecado. El perdón nos libera. En Hechos 8:23 dice allí, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y finalmente la falta de perdón entristece al Espíritu de Dios. El perdón está fortalecido en el Espíritu de Dios. Efesios 4, 30 y 31 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil perdonar? La gente no puede perdonar a los demás por varias razones. Por ejemplo, cuando el que nos ha ofendido es un amigo, el perdón puede hacernos sentir en la lona, es decir, como si nos hubiesen pisoteado. Si él era mi amigo, si confiaba en él, ¿por qué entonces cometió esta ofensa? Por otro lado, el no perdonar nos puede hacer sentir emocionalmente más importantes. Esto está generado en el orgullo. Entonces yo no perdono al que me ofendió porque, claro, ¿cómo él pudo cometer tal falta contra mí? Ahora bien, la Biblia dice en Proverbios 18, 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Podemos mencionar algunos obstáculos para el perdón. Por ejemplo, no haber tenido un ejemplo de perdón por parte de los padres y decir, no sé cómo perdonar. Tal vez negar que hubo la ofensa. No quiero pensar en ello. Quiero taparlo, barrer debajo de la alfombra. Temor a responsabilizar al culpable y entonces decir, en realidad es mi culpa. Esta manera de pensar realmente niega la realidad y el dolor que sentimos por haber recibido una ofensa. No sentir que puedo perdonarme a mí mismo. Si no hay misericordia para mí, tampoco la hay para otros. A veces somos duros en este sentido. No haber recibido perdón por ofensas pasadas. Es decir, a mí no me perdonaron. ¿Por qué entonces yo ahora tengo que perdonar? Tampoco entender el perdón de Dios. Dios nunca me perdonará por esto. Así que yo tampoco voy a perdonar a los que me han ofendido. Por otro lado, creer que la amargura es la respuesta normal a la traición. Dios sabe que mis sentimientos son normales. Yo no puedo negar lo que siento. Pues ese dolor que sientes, tienes que expresarlo en la presencia del Señor y pedirle a Dios que transforme ese dolor y te permita comunicar el perdón y obtener bendición. Pensar que el perdón es justificar un comportamiento injusto. No puedo aceptar que lo que hizo está bien. Notemos que en la carta a Filemón, Pablo en ningún momento dice que Filemón tenga que admitir que lo que Onésimo ha hecho ha estado bien. De hecho, le deja claro el dolor y el perjuicio que le causó en su momento. En su momento dice, a ti te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, vamos a reconocer la injusticia, la ofensa cometida. No la podemos negar, tapar. Tenemos que aclarar, tenemos que hablar sobre ello, pero también tenemos que estar dispuestos a dar el perdón. Requerir una disculpa o una muestra de arrepentimiento. No puedo perdonarlo porque no está arrepentido por lo que hizo. Bueno, es cierto que es más fácil perdonar cuando la persona sinceramente nos pide perdón. Pero si la persona no es del todo sincera, no es problema mío.
Si la persona en realidad no está sinceramente arrepentida de la ofensa, lo que yo estoy haciendo es abrir la puerta que me tiene a mí encerrado en el dolor de la ofensa. Por lo tanto, no solo perdono para bendición del otro, sino porque yo voy a ser el primer bendecido, aunque la persona no se haya arrepentido. Tener un sentido de poder al no perdonar. Es decir, necesito reconocer lo mal que actuó. Quiero que quede bien claro, que todo el mundo sepa que él me ofendió. Pues esto puede ser una muestra de profundo orgullo y de deseo de pisotear. Luego, rehusarse a dejar ir el deseo de venganza. Debería pagar por lo que hizo. Cuando perdonamos, estamos soltando y renunciando a que la justicia caiga sobre la persona que nos hizo el daño. Y finalmente, albergar un corazón orgulloso y endurecido que se convierte en una barrera espiritual. Me rehúso a perdonar. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oh, que Dios nos ayude a ser perdonadores, como hemos recibido perdón, a soltar, a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No vamos a justificar el pecado, no vamos a alentar el pecado, no vamos a pasar por alto la ofensa, pero sí vamos a encontrar la manera sabia bajo el Espíritu de Dios para dar una salida a una situación que a veces se levanta como un estorbo, un verdadero estorbo en nuestras vidas personal, en la vida de la otra persona y en la vida de la iglesia a la cual pertenezco. Oh, que el Señor nos dé esa visión, esa carga y esa sabiduría. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, tu palabra nos da maravillosos ejemplos de la libertad y el gozo que trae el perdón. Hemos sido perdonados y debemos otorgar el perdón para vivir en libertad, para imitar a nuestro Padre y para ser como Jesús en su carácter manso y en su plena entrega y confianza en Dios. Oh Señor, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen día y procurad en él manteneros bendecibles.